El viento amenaba, dejando paso a los primeros rayos de sol que rompían entre las nubes sobre las imponentes montañas de los Andes. Mateo emerge del sótano de la cabaña cargando en sus brazos una figura frágil y temblorosa. Pero para comprender cómo un leñador solitario se convirtió en el salvador de un alma perdida en las gélidas profundidades, debemos retroceder 3 días, cuando todo comenzó con una simple decisión: buscar refugio. El hacha de Mateo corta el aire gélido con precisión. Cada golpe resuena por las laderas cubiertas de nieve. A sus 42 años, Mateo ha aprendido a leer las montañas como otros leen libros. Sabe cuándo el viento cambia de dirección, cuándo las nubes anuncian tormenta, cuándo la naturaleza susurra sus advertencias. Su barba canosa está cubierta de cristales de hielo y sus ojos azules, aunque cansados, mantienen la determinación de quien ha elegido vivir lejos de las complicaciones del mundo civilizado. Solo un árbol más y regreso a casa, murmura para sí mismo, observando las nubes que se acumulan en el horizonte. Pero el viento sopla con fuerza inesperada, trayendo consigo copos de nieve que bailan como fantasmas entre los pinos. En cuestión de minutos, lo que comenzó como una brisa se transforma en una ventisca furiosa. Mateo conoce los signos. Las tormentas repentinas en las montañas de los Andes pueden ser fatales para quien no sabe dónde refugiarse. Guarda el hacha en su mochila y comienza a caminar contra el viento, siguiendo un sendero que ha memorizado a lo largo de los años. Pero la nieve cae ahora con tal intensidad que los puntos de referencia familiares desaparecen en segundos. Fue entonces cuando divisó la cabaña. EXT. Cabana día construida en un claro entre los pinos, la estructura parece haber sido olvidada por el tiempo. Las tablas de madera, antes seguramente doradas, ahora muestran un tono grisáceo, marcado por décadas de lluvia y nieve. El techo se curva bajo el peso de inviernos sucesivos y una de las ventanas está cubierta por una tabla clavada de forma irregular. Sin embargo, para un hombre atrapado en una tormenta mortal, esa cabaña representa la diferencia entre la vida y la hipotermia. Mateo se acerca a la puerta, notando que está entreabierta, balanceándose suavemente con el viento. La empuja lentamente y el crujido de las bisagras oxidadas se mezcla con el aullido de la tormenta. Tan pronto como cruza el umbral, un olor extraño llega a sus fosas nasales, algo metálico y dulce que le hace contraer el estómago. «Hola», grita su voz resonando en el espacio vacío. «¿Hay alguien aquí?» Solo el silencio responde, interrumpido ocasionalmente por el crujir de la madera. Mateo saca una linterna de su mochila e ilumina el interior. La cabaña es más grande de lo que parece por fuera, con una sola habitación principal, una chimenea de piedra al fondo y una escalera de madera que lleva a un desván. Muebles cubiertos por sábanas polvorientas ocupan rincones oscuros y telarañas cuelgan del techo como cortinas macabras. Pero son las marcas en la pared las que llaman primero su atención, rasguños profundos en la madera, como si uñas humanas hubieran intentado grabar algo o arrancar algo de allí. Mateo pasa los dedos por las marcas, sintiendo la aspereza de la madera astillada. No son arañazos aleatorios, hay un patrón, una urgencia desesperada en esos surcos. ¿Qué demonios pasó aquí?, susurra. Decide explorar más, mueve algunos muebles, buscando pistas sobre los antiguos moradores. Debajo de una mesa cubierta de polvo, encuentra un diario con páginas amarillentas. Las primeras entradas datan de 15 años atrás, escritas por alguien llamado Tomás Brennan. Traje a Elena a esta cabaña esperando que el aire de la montaña ayudara con su condición. Ella ha estado diferente desde el accidente. Los médicos dicen que es trauma, pero a veces habla de cosas imposibles, como si viviera en 2 mundos simultáneamente. Mateo continúa leyendo, cada vez más perturbado. Tomás describe episodios en los que Elena parecía no reconocer dónde estaba, hablaba con personas invisibles e insistía en que algo o alguien estaba intentando llevársela. Las entradas se vuelven más desesperadas con el tiempo,
Elena desapareció durante la noche. Busqué por toda la cabaña, grité su nombre hasta quedarme ronco. Cuando finalmente la encontré, estaba en el sótano, un lugar que juro que no existía antes. Estaba acurrucada en un rincón, susurrando sobre las voces en las paredes. La última entrada es casi ilegible, escrita con letra temblorosa: ya no puedo más. Elena está perdida en algún lugar dentro de sí misma, y yo no sé cómo traerla de vuelta. La dejaré aquí donde se sienta segura, en el sótano. Quizás las voces que ella oye la mantengan compañía mejor que yo. Mateo cierra el diario, sintiendo un peso en el pecho. Elena, una mujer perdida, abandonada en esta cabaña aislada. Pero eso fue hace 15 años. Ella no podría estar. Un ruido sordo proviene de algún lugar debajo de sus pies. Mateo se congela, prestando atención. El sonido vuelve, como si alguien se estuviera moviendo lentamente en un espacio confinado. Ilumina el suelo con la linterna, buscando alguna entrada. En el rincón más oscuro de la cabaña, debajo de una alfombra desgarrada, hay una trampilla de madera cerrada con un candado oxidado. Sus latidos cardíacos se aceleran. El diario menciona a Elena en el sótano, pero Tomás se fue hace 15 años. ¿Sería posible que? Mateo toma una herramienta de su mochila y fuerza el candado hasta que se rompe. La trampilla se abre con un crujido siniestro, revelando una escalera de madera que desciende hacia la oscuridad. Un olor a humedad y moho sube del agujero, mezclado con algo más, un olor humano, de alguien que ha vivido en espacios cerrados durante mucho tiempo. Elena, llama suavemente. Elena, ¿estás ahí? Por un momento, solo silencio. Luego, una voz ronca y temblorosa emerge de las profundidades. ¿Quién está ahí? Tomás, ¿eres tú que has vuelto? Mateo siente un escalofrío recorrer su espalda. Ella está viva. Después de 15 años sola en esa cabaña, Elena Brennan todavía está viva. Descer esas escaleras fue una de las decisiones más difíciles que Mateo había tomado. A cada escalón, el olor se hacía más intenso, y podía oír una respiración irregular que venía del fondo del sótano. Cuando finalmente llegó al suelo de tierra apisonada, su linterna iluminó un espacio pequeño y húmedo, con paredes de piedra toscamente labradas. En el rincón más alejado, encogida bajo pilas de mantas sucias, se encontraba una figura humana. Elena Brennan tenía el cabello gris y enmarañado que caía en cascada sobre sus hombros delgados. Su piel era pálida como el papel, y los ojos, aún verdes pero desvaídos, parpadearon contra la luz de la linterna como los de un animal nocturno. Debió haber sido hermosa alguna vez, pero 15 años de aislamiento y abandono la habían transformado en algo casi espectral. No soy Tomás, dijo Mateo suavemente, manteniendo la distancia para no asustarla. Mi nombre es Mateo, me perdí en la tormenta y encontré su cabaña. Elena inclinó la cabeza, estudiándolo con la desconfianza de quien hace mucho tiempo había perdido la fe en la bondad humana. Tomás dijo que volvería, murmuró, lo prometió, pero las voces en las paredes dijeron que mintió. Mateo miró alrededor del pequeño espacio. Había evidencias de una vida mantenida al margen de la cordura, pilas de latas de comida vacías, cubos que servían como improvisado retrete, y en las paredes, cientos de marcas, como si Elena hubiera pasado años marcando el tiempo o intentando comunicarse con algo invisible. Elena, dijo con gentileza, ¿cuánto tiempo llevas aquí abajo? Ella rió, pero fue un sonido sin alegría, fragmentado como cristal roto. ¿Tiempo? El tiempo se detuvo cuando comenzaron las voces. Ellas me dijeron que me quedara, me dijeron que aquí estaba segura, lejos de él, Tomás. La palabra salió como un grito ahogado. Él no entendía. Después del accidente, podía oír cosas que otros no oían, voces de personas que habían pasado por aquí, historias de las piedras, susurros del viento. Él creía que estaba loca, pero yo solo estaba despierta. Mateo empezó a comprender. El trauma había despertado en Elena una sensibilidad exacerbada, una capacidad de percibir matices de la realidad que otros ignoraban. En vez de recibir ayuda, había sido aislada,
y eventualmente abandonada por quien debía protegerla. Y aún así, hay una especie de inteligencia en historias como estas que nos hacen reflexionar sobre cuántas personas a nuestro alrededor pueden estar viviendo sus propias versiones de aislamiento. Si has seguido relatos como este, considera suscribirte para continuar recibiendo narraciones que exploran la profundidad de la experiencia humana. Puedo ayudarte a salir de aquí, ofreció Mateo. La tormenta pasará, y podemos encontrar un lugar mejor para ti. Los ojos de Elena se abrieron con pánico. No, ellos están esperando afuera, los hombres de uniforme, los médicos con sus agujas, todos aquellos que querían encerrarme porque veía cosas que ellos no podían ver. Aquí abajo estoy segura, las voces me protegen. Mateo se dio cuenta de que forzar la situación sería contraproducente. Elena había construido un mundo donde el sótano representaba seguridad, y las voces que oía eran sus únicas compañeras. Sacarla de allí abruptamente sería como arrancar las raíces de una planta delicada. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó. Solo hasta que pase la tormenta. Prometo que no te obligaré a hacer nada. Elena lo observó por un largo momento, luego asintió lentamente. Las voces dicen que eres diferente, dicen que tu corazón no tiene mentiras. Mateo se sentó en el suelo de tierra, manteniendo una distancia respetuosa. Cuéntame sobre las voces, ¿qué dicen? Y Elena comenzó a hablar, primero vacilante, luego con creciente confianza. Describió un mundo rico en detalles invisibles, contó sobre la pareja de pioneros que construyó la cabaña en el siglo X, sobre los indígenas que consideraban aquella montaña sagrada, sobre viajeros perdidos que habían encontrado refugio allí a lo largo de las décadas. Mateo escuchó, fascinado. Elena no estaba loca, era una especie de medium involuntaria, alguien cuya sensibilidad traumática la había conectado con las capas históricas de aquel lugar, pero su don había sido interpretado como enfermedad mental, y había sido castigada por algo que no podía controlar. A la mañana siguiente, Mateo subió para buscar provisiones en su mochila, y encontró la tormenta aún rugiendo afuera. Volvió al sótano con comida fresca y agua limpia, regalos que Elena recibió como si fueran milagros. ¿Cuánto tiempo hace que Tomás no viene?, preguntó mientras ella comía. Mucho tiempo, respondió Elena vagamente. Al principio, bajaba todas las semanas, luego todos los meses. Después, las voces dijeron que ya no volvería más. Mateo sintió la rabia crecer en su pecho. ¿Cómo un hombre podía abandonar así a su esposa? Pero cuando Elena comenzó a contar más detalles sobre los últimos días de Tomás en la cabaña, la situación se volvió más compleja. Él tenía miedo de mí, susurró Elena. Yo empezaba a hablar de cosas que veía, y él se ponía blanco como la pared. Una noche, desperté y él estaba de pie junto a la cama, solo observándome, como si fuera un animal peligroso. Fue cuando supe que necesitaba venir aquí, al lugar seguro. Viniste por tu propia voluntad. Las voces me dijeron que viniera. Ellas sabían que Tomás estaba planeando llevarme a uno de esos lugares, hospitales donde hacen cosas terribles con personas como yo. Mateo comenzó a entender la tragedia completa. Tomás, probablemente aterrorizado por la condición de su esposa y sin recursos para lidiar con ella, había considerado la internación forzada. Elena, al percibir el peligro, se había refugiado en el sótano, y Tomás, quizás por cobardía o por una misericordia mal entendida, la había dejado allí. Elena, dijo Mateo cuidadosamente, ¿has pensado en salir, no a un hospital, sino a vivir normalmente? Ella lo miró como si él hubiera sugerido volar. ¿Cómo? ¿Dónde? Ya no existo en el mundo de arriba, no tengo papeles, no tengo dinero, no tengo a nadie, me tienes a mí. Las palabras salieron antes de que Mateo pudiera pensarlas completamente, pero apenas las pronunció, supo que eran ciertas. Había algo en Elena, una pureza dañada, una sabiduría forjada en el sufrimiento, que despertó en él un instinto protector que no sabía que poseía. Elena lo estudió con esos ojos apagados.
¿Por qué haría esto por una extraña? Porque yo también fui un extraño, respondió Mateo, fui alguien a quien el mundo decidió ignorar, y entonces contó su propia historia, cómo había perdido a su familia en un accidente automovilístico 15 años atrás, la misma época en que Elena se refugió en el sótano, cómo la culpa y el dolor lo habían llevado a los Andes, donde pasó años viviendo como un ermitaño, cortando leña y evitando el contacto humano, cómo había construido su propia prisión de aislamiento, diferente a la de Elena, pero igualmente real. La diferencia, dijo él, es que yo elegí mi soledad, a ti te la impusieron. Elena permaneció en silencio por mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. Las voces dicen que estás diciendo la verdad, dicen que quizás sea la hora. A la tercera mañana, la tormenta había pasado. Mateo subió y encontró el mundo transformado en cristal. Árboles cubiertos de hielo brillaban como diamantes bajo el sol naciente, y el aire era tan puro que cortaba los pulmones. Era uno de esos momentos en que la belleza de la naturaleza era casi dolorosa. Bajó al sótano por última vez, y encontró a Elena sentada en el mismo lugar, pero algo había cambiado en sus ojos. Había una luz allí que no existía antes, no la luz de la locura, sino la de la posibilidad. Las voces me contaron una historia anoche, dijo ella, sobre un hombre que vivía solo en la montaña, porque tenía miedo de lastimar a alguien de nuevo, y sobre una mujer que vivía sola porque tenía miedo de ser lastimada. Dijeron que quizás dos miedos juntos pueden formar un coraje. Mateo sintió algo moverse en su pecho, una emoción que había mantenido enterrada por 15 años. Elena, no puedo prometer que será fácil, no sé cómo vamos a explicar dónde has estado, o cómo vamos a resolver el asunto de los documentos, pero sé que nadie merece vivir así, lo sé, respondió ella, y quizás sea hora de dejar de escuchar solo las voces del pasado, y empezar a escuchar las del presente. Ella extendió una mano temblorosa, y Mateo la ayudó a levantarse. Juntos, subieron esa escalera, cada escalón representando un paso lejos del pasado, y hacia un futuro incierto, pero posible. Cuando emergieron en la habitación principal de la cabaña, Elena se detuvo y miró alrededor como si viera el lugar por primera vez. La luz del sol entraba por las ventanas sucias, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Era la primera vez en 15 años que veía la luz solar directa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Es más bonito de lo que recordaba, susurró. Mateo la observó redescubrir el mundo, cada detalle, el brillo de la nieve afuera, el calor tímido del sol en su rostro pálido, el sonido de los pájaros cantando en los árboles. Todo parecía nuevo y milagroso para Elena. Era como ver a alguien nacer de nuevo. Necesitamos ir despacio, dijo Mateo. Mi cabaña queda a unas horas de caminata. ¿Te sientes capaz? Elena asintió, aunque sus piernas temblaban visiblemente. Las voces dijeron que este era el momento. Nunca mintieron antes. Antes de partir, Mateo hizo algo que Elena no esperaba. Tomó el diario de Tomás y lo puso cuidadosamente en una de sus manos. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque es tu historia también, y toda historia merece ser contada completamente, no solo los pedazos que otros eligen recordar. La caminata por el sendero cubierto de nieve fue lenta y difícil. Elena tropezaba con frecuencia, sus músculos debilitados por años de inactividad protestando contra el movimiento, pero a cada paso, su respiración se volvía más profunda, más libre. Era como ver una flor cerrada hace mucho tiempo finalmente abriéndose al sol. Se detuvieron a descansar en un claro donde un arroyo corría bajo una fina capa de hielo. Elena se arrodilló a la orilla del agua, y vio su reflejo, el primero en 15 años. El rostro que la miraba era irreconocible, delgado, marcado, envejecido, pero en los ojos, Mateo podía ver algo que no estaba allí en el sótano: esperanza. ¿Quién soy ahora?, preguntó ella, tocando la superficie del agua con la punta de los dedos. Eres Elena,
respondió Mateo simplemente, y eso es suficiente para comenzar. Continuaron caminando. Durante el recorrido, Elena comenzó a hablar menos con las voces invisibles y más con Mateo. Le contó sobre su vida antes del accidente. Había sido maestra de primaria, amaba la jardinería, soñaba con viajar por el mundo. Pequeños detalles de una vida normal que había sido interrumpida y luego olvidada. ¿Echas de menos enseñar?, preguntó Mateo. Todos los días, respondió ella, incluso en el sótano. A veces fingía estar en un aula, explicando cosas a niños imaginarios. Las voces solían ayudarme, susurrando datos históricos que podía usar en las lecciones. Mateo sonrió, la primera sonrisa genuina en años. Quizás puedas enseñar de nuevo, no en una escuela tradicional, pero siempre hay niños que necesitan a alguien que entienda lo que es sentirse diferente. La llegada a la cabaña de Mateo era pequeña pero acogedora, construida por sus propias manos a lo largo de los años, madera sólida, una chimenea de piedra, ventanas que ofrecían una vista deslumbrante de las montañas. Para Elena, que había vivido en una caja de piedra, aquello era un palacio. Es tuya, dijo Mateo, viendo el deslumbramiento en sus ojos. Nuestra, corrigió Elena suavemente. Si realmente quisiste decir lo que dijiste sobre ayudarme. Los primeros días fueron difíciles. Elena tenía pesadillas. Se despertaba gritando por voces que la llamaban de vuelta al sótano. Su cuerpo, desacostumbrado a la libertad, reaccionaba con ansiedad a los espacios abiertos, pero Mateo permaneció paciente, ofreciendo presencia silenciosa cuando ella lo necesitaba y espacio cuando ella lo pedía. Lentamente, Elena comenzó a florecer, descubrió la cocina de Mateo y empezó a preparar comidas, primero tímidamente, luego con creciente confianza. Sus manos, que habían pasado 15 años ociosas, redescubrían la alegría de crear. Limpió la cabaña, organizó las herramientas de Mateo, e incluso comenzó un pequeño huerto en un área protegida cerca de la puerta. ¿Cómo sabías que me gustaba la jardinería?, preguntó una tarde, con las manos cubiertas de tierra mientras plantaba semillas en una caja de madera. No lo sabía, respondió Mateo, pero tus manos sí. La transformación. Semanas pasaron. Elena dejó de hablar de las voces como entidades separadas y comenzó a referirse a ellas como recuerdos o impresiones. Su sensibilidad seguía ahí, todavía percibía cosas que otros no percibían, pero ahora había contexto, control, propósito. Una tarde, mientras Mateo cortaba leña, Elena le trajo té caliente y se sentó en un tronco cercano a observarlo trabajar. Había algo diferente en ella, una quietud que ya no era fruto del miedo, sino de la paz. Mateo, dijo ella, puedo contarte algo que las voces me dijeron sobre ti. Él dejó de cortar y la miró. Curioso, dijeron que viniste a los Andes no solo para huir del dolor, sino para castigarte por algo que no fue tu culpa. Dijeron que llevabas el peso de no haber podido salvar a tu familia, así que decidiste que no merecías ser salvado. Mateo sintió un nudo en el pecho. En todos esos años solo, nunca había formulado sus sentimientos tan claramente, pero Elena, o sus voces, habían tocado el centro de su verdad. ¿Y qué más dijeron?, preguntó, con la voz ronca. Que salvando a mí, te salvaste también. Que a veces la cura llega, no cuando dejamos de sentir dolor, sino cuando transformamos ese dolor en compasión por otros que sufren. Mateo dejó el hacha a un lado y se sentó junto a ella. Elena, tú no fuiste salvada por mí, tú te salvaste. Yo solo te ofrecí una escalera para salir del hoyo que otros cavaron. Quizás, sonrió ella, o quizás nos salvamos mutuamente. El reconocimiento. 3 meses después, un evento inesperado puso a prueba la nueva vida que habían construido juntos. Un equipo de rescate, buscando a un montañista desaparecido, llegó a la cabaña de Mateo. Entre ellos estaba un médico que después de una conversación con Elena, reconoció los síntomas de lo que ahora se conocía como trastorno de estrés postraumático complejo. Ella necesita tratamiento adecuado, le dijo el médico a Mateo en privado. Lo que ella pasó, eso no se cura solo con buena voluntad. Mateo sintió el miedo familiar apretar su garganta. ¿Se la llevarían?
la obligarían a volver al mundo que tanto la había herido, pero Elena, que había escuchado la conversación, se acercó tranquilamente. «Doctor», dijo ella, con la voz clara y firme, «aprecio su preocupación, pero pasé 15 años siendo tratada como si estuviera rota. Ahora, por primera vez, me siento entera. Si existe un tratamiento que pueda ayudarme a integrar mejor mis experiencias sin separarme de ellas, estoy interesada, pero no dejaré mi casa de nuevo en contra de mi voluntad». El médico miró entre Elena y Mateo, viendo algo que lo sorprendió. Esta no era una mujer traumatizada siendo mantenida en aislamiento por un hombre inestable, era una mujer que había encontrado la cura a través de la elección, la dignidad y el amor incondicional. «Hay terapeutas que hacen visitas a domicilio», dijo él finalmente, «personas especializadas en trauma complejo que entienden que la curación sucede donde el paciente se siente seguro». La aceptación. La doctora Sarah Chen llegó a la cabaña en una mañana de primavera, cuando las montañas estaban cubiertas de flores silvestres. Era una mujer asiático-americana de unos 50 años, con ojos amables y una manera de hablar que no juzgaba ni apresuraba. «No vine aquí para arreglar a nadie», dijo ella en la primera sesión con Elena, «vine para entender su experiencia y quizás ofrecer herramientas que la ayuden a navegar por el mundo con más facilidad». A lo largo de meses, la doctora Chen trabajó con Elena no para eliminar su sensibilidad, sino para refinarla. Enseñó técnicas de grounding que ayudaban a Elena a distinguir entre impresiones del ambiente y sus propias emociones. Mostró cómo su capacidad de percibir detalles sutiles podía ser una fuerza, no una debilidad. «Usted tiene algo llamado hipervigilancia sensorial», explicó la doctora Chen. «Es común en sobrevivientes de trauma. Su cerebro aprendió a captar señales mínimas de peligro, pero lo que comenzó como mecanismo de supervivencia se transformó en una forma única de percibir el mundo. Entonces las voces», comenzó Elena, «son reales», dijo la doctora Chen firmemente, «son ecos emocionales, impresiones psíquicas, memorias ambientales». «Usted no está loca, Elena, usted es profundamente empática e intuitiva. La sociedad simplemente no sabe cómo lidiar con personas como usted». Un año después de emerger del sótano, Elena era casi irreconocible. Su cabello, ahora limpio y cortado, brillaba plateado al sol, había ganado peso saludable, y sus ojos habían recuperado la vivacidad, pero el cambio más grande estaba en su postura, erguida, confiada, pacífica. Ella y Mateo desarrollaron una rutina que honraba tanto su necesidad de tranquilidad como su deseo de propósito. Por la mañana, él cortaba leña mientras ella cuidaba del huerto, ahora floreciendo con vegetales y hierbas medicinales. Por las tardes, ella escribía, primero solo para sí misma, luego pequeños artículos para una revista local sobre vida sostenible en las montañas. Pero fue cuando una familia de turistas se perdió durante una ventisca inesperada que la verdadera extensión de la transformación de Elena se reveló. La pareja y sus 2 hijos pequeños llegaron a la cabaña de Mateo temblorosos de frío y pánico. Elena inmediatamente tomó el control, preparando bebidas calientes, buscando mantas, calmando a los niños con suaves historias sobre animales de los Andes que conocían el camino a casa incluso en la oscuridad. «¿Cómo sabías exactamente qué hacer?», preguntó la madre más tarde, observando a Elena jugar amablemente con sus hijos, mientras esperaban que llegara el rescate. «Sé lo que es estar perdida», respondió Elena simplemente, «y sé lo que es ser encontrada. Hay alguien ahí afuera», dijo suavemente, «alguien perdido, alguien que necesita ayuda». Mateo sonrió, reconociendo el patrón. «¿Dónde?». «A unos 3 kilómetros al norte, una joven está asustada de volver a casa». Sin dudarlo, cambiaron de dirección, porque esa era su vocación ahora, encontrar a los perdidos, ofrecer refugio a los desamparados, ser un puente entre la desesperanza y la posibilidad. La tormenta había pasado, pero otras tormentas vendrían, y cuando vinieran, Elena y Mateo estarían listos, no como salvadores, sino como compañeros de viaje, no como sanadores, sino como testigos de la capacidad humana infinita de renovación. En las montañas heladas de los Andes,
donde las tormentas ahogan hasta el sonido de los propios pensamientos, dos personas que habían sido dadas por perdidas crearon un faro de esperanza que brillaría para cualquier alma lo suficientemente valiente como para emergir de la oscuridad y caminar hacia la luz. Y en las paredes de la vieja cabaña abandonada, si supieras cómo escuchar, aún podrías oír susurros, ya no de desesperación y abandono, sino de gratitud y renovación, historias de cómo el amor puede florecer en los lugares más improbables, cómo la sanación puede surgir del mayor sufrimiento, y cómo a veces, solo a veces, dos personas rotas pueden unirse para formar algo entero, bello y profundamente, incuestionablemente humano.